Muy buenos días a todos y a todas los alumnos y alumnas de segundo cuarto. Seguimos con el tema de la narración y hoy lo que tenemos que ver es cómo funcionan los verbos en la narración. Así que vamos a tratar de comprender de qué manera usar los verbos para dar esta sensación de que hay acciones que pasaron antes y hay acciones que pasaron después que la acción principal. Espero que se entienda en la clase y pasamos a la primera diapositiva. Lo primero que tenemos que comprender, y creo que todos lo saben, que cuando narramos algo, ya sea una anécdota o un cuento, narramos algo que ya pasó. Así que lo más habitual en la narración será usar tiempos de pasado o pretéritos, porque contamos algo ya pasado. Pero dentro de ese tiempo pasado hay cosas que pasaron antes y hay cosas que se anticipan que van a pasar después. Entonces, en cierta manera, vamos a dividir, vamos a hacer como un esquema en el cual vamos a hablar cómo contamos la acción principal, y la acción principal, por ahí nos podemos estar refiriendo a lo que es el marco hablando del tiempo, el espacio o las acciones habituales que tienen cierta duración, y para eso nos conviene utilizar el pretérito imperfecto, del modo indicativo estamos hablando, ¿no? El modo indicativo es el que nos permite contar cosas como reales o posibles. A ver, busquemos un ejemplo. Vamos a contar una situación simple de un tal Juan, que pobre Juan lo usamos de ejemplo de todo. Y yo voy a contar cómo estaba el día, entonces digo, era una mañana soleada. Ahí estoy usando era, que es el pretérito imperfecto, para dar cuenta del marco del estado del día. Pero las acciones importantes o principales me va a convenir emplear o utilizar el pretérito perfecto simple del modo indicativo. Si Juan se levantó y juntó sus cosas, por ejemplo. ¿Por qué uso el pretérito perfecto simple y no uso el pretérito imperfecto? Porque el pretérito imperfecto me va a dar una sensación de que hay cierta reiteración o duración en la acción. Si yo digo Juan se levantaba, me da la sensación de que lo hacía una y otra vez. En cambio, yo quiero utilizar, para contar algo determinado, algo que tiene cierre, que sucedió una vez, que es importante, me conviene usar Juan se levantó y juntó sus cosas. Ahora, mientras yo estoy contando, puede ser que se me ocurra de que hay una acción anterior que necesito contar o agregar a la narración. Las acciones que han sucedido anteriores a los sucesos principales, porque ya dijimos que todo está anclado en el pasado. Para dar la sensación de que algo que estoy contando es anterior al suceso principal, me conviene usar el pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo. A ver, decíamos, era una mañana soleada. Juan se levantó y juntó sus cosas. Había dormido poco esa noche. Y al decir había dormido, doy cuenta de que esta acción pasa antes de levantarse y juntar sus cosas. Ahora, también puede ser que necesite contar o anticipar una acción que va a ser posterior a la acción principal. Algo que todavía no sucedió en la acción principal, pero tengo que dar cuenta de que sí, ya ha pasado, pero no ha pasado para el presente del protagonista. Para hablar de acciones posteriores a los sucesos principales, me va a convenir usar ahí el condicional simple. Llegaría tarde al trabajo y su patrón lo retaría como siempre. Estoy anticipando una acción futura para el protagonista. Entonces, era una mañana soleada, Juan se levantó y juntó sus cosas. Había dormido poco esa noche. Llegaría tarde al trabajo y su patrón lo retaría como siempre. Y ahí se dan cuenta que sin agregar ningún otro adverbio de tiempo ni nada, yo ya doy la sensación de que acciones
son anteriores a la principal, qué acciones me sirven para el marco o la reiteración y qué acciones anticipan un futuro dentro de la acción principal. ¿Se ha entendido? Después también vamos a ver ejemplos, así que no se preocupen, pero pasamos a la siguiente diapositiva, ¿les parece? Como hemos dicho, siempre estamos narrando cosas que ya pasaron, ya sea en la imaginación o en la realidad. Entonces, por eso dijimos que lo más normal era utilizar el pretérito para contar las acciones. Pero, sin embargo, hay una especie de posibilidad que se denomina presente histórico, que se utiliza en lugar del pretérito el presente para narrar los hechos, logrando así un acercamiento con los sucesos, como que son más cercanos, más próximos. Vamos a hacer el mismo esquema, pero ahora como si narráramos en presente. Y vamos a usar el mismo ejemplo de Juan, pobre Juan. Entonces teníamos las acciones principales. Y en las acciones principales podíamos contar lo que era el marco. Tanto como el marco, también podíamos contar lo que eran los sucesos importantes. Acá en este caso va a convenir que para ambas situaciones utilicemos, en lugar del pretérito imperfecto o el pretérito perfecto simple, el presente. A ver si se entiende. El presente es el indicativo, claro está, ¿no? Vamos al mismo ejemplo que teníamos antes. Antes teníamos, era una mañana soleada, Juan se levantó y juntó sus cosas. Ahora, en presente, cambiamos ese era por es una mañana soleada. Y Juan se levanta y junta sus cosas. Se dan cuenta que están contadas como si estuvieran sucediendo en el mismo momento, en el presente, en el mismo momento de la narración. También tenemos el problema de que por ahí nos acordamos de algo que debe haber sucedido antes de las acciones principales, lo que llamábamos acción anterior. Acción anterior, recordemos, eran las acciones que sucedieron antes de los sucesos principales. Acá vamos a tener dos posibilidades. Antes se acuerdan que usábamos el pretérito pluscuamperfecto. Ahora vamos a poder usar el pretérito perfecto simple o podemos usar el pretérito perfecto del indicativo. A ver, con el pretérito perfecto simple, lo que antes decíamos había dormido poco, vamos a decir durmió poco. Aunque en realidad quizás la forma más precisa sería usar el pretérito perfecto y decir ha dormido poco esa noche. Las dos maneras son correctas. Expresan una acción acabada que es anterior al presente que estamos contando nosotros. Y también teníamos la cuestión de las acciones posteriores, lo que nos anticipábamos que iba a suceder. Las acciones posteriores, recuerden que son posteriores a las acciones principales. Acá tenemos dos alternativas, una que es la más correcta o española y otra que es muy argentina. Podemos usar el futuro simple o podemos usar una perífrasis de futuro. La perífrasis del futuro es una costumbre muy nuestra, muy argentina, porque nosotros en lugar de decir iré al cine, es muy común que digamos voy a ir al cine. Esa expresión, esa frase verbal voy a ir de futuro, es más común que lo usemos nosotros que usar el futuro simple. De todas maneras, veamos las dos alternativas. En los ejemplos habíamos dicho de que llegaría tarde al trabajo y el patrón lo retaría como siempre, pero ahora nos va a quedar llegará tarde al trabajo y el patrón lo retará como siempre. O, más nuestra, va a llegar tarde al trabajo y el patrón lo va a retar como siempre. Se va entendiendo. Lo que hemos hecho es reconvertir la misma narración que habíamos inventado para el ejemplo anterior, que narrábamos en pasado, ahora narramos en presente. Lo que no podemos hacer es mezclar una relación de verbos con otra. No puedo decir
es una mañana soleada, Juan se levantó y juntó sus cosas, había dormido poco esa noche, llegaría tarde al trabajo. No, si estoy narrando en presente, las acciones anteriores tienen que ir en el pretérito perfecto y las posteriores en el futuro. Si estoy narrando en pasado, en cambio, para las anteriores voy a usar el pluscuamperfecto y para las posteriores el condicional. Espero que se esté entendiendo y vamos a pasar a un ejemplo más práctico. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, como para ir viendo si comprendimos el tema, vamos a hacer un ejercicio. Y para hacer un ejercicio voy a poner ahora acá un texto. Y en ese texto tiene espacios en blanco que los vamos a llenar con los siguientes verbos que ahora les pongo en infinitivo. Ven los verbos y los tenemos que conjugar de acuerdo al tiempo que usábamos en cada caso. Si queríamos narrar en pasado o si queríamos narrar en presente. Vamos a sacar los verbos y vamos a pensar cómo se van convirtiendo estos verbos. Volver, saber, volver, pasar, saber de nuevo, ser, mirar, tener y pensar. Vamos a ver cómo se convierten estos verbos si contamos, por ejemplo, en pasado. En pasado sería volvió y supo que nunca volvería a hacerlo. Porque se dan cuenta que se está anticipando a que no lo va a hacer otra vez. Entonces volvió y supo que nunca volvería a hacerlo. Ahora está hablando de una acción anterior, así que había pasado demasiado tiempo desde su última visita. Y sabía, porque sabe en el presente de la narración, sabía que nada sería igual. ¿Cómo lo mirarían ahora? ¿Cuánto tendría que soportar? Seguramente lo había pensado todo. Esta versión nos permite narrar en pasado. Ahora, fijémonos en estos verbos y veamos cómo lo podemos ir reconvirtiendo a una narración en presente. No podemos decir más volvió. Entonces decimos vuelve. Vuelve y sabe que nunca volverá a hacerlo. Ha pasado demasiado tiempo desde su última visita y sabe que ya nada será igual. ¿Cómo lo van a mirar ahora? ¿Cuánto tendrá que soportar? Seguramente lo ha pensado todo. ¿Se dan cuenta cómo yo hice toda una reconversión de los verbos? Primero lo conté en pasado y después lo conté en presente. Espero que se entienda. Y vamos a la última diapositiva. Bueno, ahora nos vamos despidiendo y como siempre les dejo una actividad sencilla, simple para que hagan en el Classroom, en el aula virtual. A ver si hemos comprendido el tema. No tengan ningún problema en preguntar si se enfrentan a dificultades. Tengan ustedes una hermosa semana y nos vemos en la próxima clase.